Dios les bendiga a todos en esta noche, mis queridos hermanos. Vamos a comenzar este estudio leyendo la palabra en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 15 al 17. Y la palabra dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Gracias, Señor, te damos en esta noche, Padre amado, por este tiempo que nos da, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté tomando el control de este tiempo y que sea de edificación a tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos gracias y te decimos amén. Antes de comenzar con el estudio, quisiera contarle una historia. Habían dos amigos y uno de ellos tenía una casa y el otro siempre le estaba recordando que le debería asegurar, ya que este era un agente de seguro, pero su amigo nunca tenía el tiempo suficiente por cuestiones de trabajo y ir y asegurar su casa. Un día el agente de seguro recibe una llamada desesperada de su amigo y este le dice: hoy es el momento preciso para asegurar mi casa. Y le dice: ¿lo puedo hacer por teléfono ya? Su amigo el agente de seguro le dice: lo siento, pero por teléfono no se puede, porque primero tengo que ir a tu casa y hacer una evaluación de la misma. Y este le implora: ven pronto, porque mi casa se está quemando. Yo quisiera que usted en esta noche recordara durante toda la enseñanza este relato. El tema de este estudio es ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? Mire, mi querido hermano y amigo que nos escuchan, cuando uno va al libro de Génesis, donde se describe la historia de la creación, y leemos en el capítulo 1:1, en el principio, nos damos cuenta que antes de los actos creativos mencionados allí, todo era eternidad. El tiempo significa la duración medida del movimiento de los cuerpos celestes. Génesis 1:14 dice: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años. Pero antes de la creación de estos cuerpos no podía haber medida de duración y por consiguiente no podría haber tiempo. Por tanto, cuando la palabra dice en el principio, necesariamente debe significar el comienzo del tiempo que habría de seguir. Es decir, que las divisiones del tiempo constituyen el marco en el que se insertan los acontecimientos y circunstancias de la Biblia, cuyas acciones se desarrollan en un marco claramente cronológico, firmemente relacionado con el tiempo y el espacio. Encontramos que las principales divisiones del tiempo en la Biblia son día, noche, semanas, mes, año. Pero mi objetivo hoy no es explicar con detalles cómo y en qué momento fueron en la Biblia introducidos estos términos. Ahora sí, quiero afirmar y reafirmar que rebasando de una manera infinita el tiempo humano y sus divisiones, la eternidad bíblica es presentada como un atributo propio de Dios. En el Salmo 92 dice lo siguiente: antes que nacieran los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo, es decir, desde la eternidad y hasta el siglo, hasta la eternidad, tú eres Dios. La Biblia presenta a Dios como el creador de la historia y el que la llevará a su fin, es decir, a su culminación. Habla de un principio, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y un fin, Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa, la omega, principio y fin. Mire, mis queridos hermanos y amigos, Dios domina el tiempo con su omnisciencia. Él lo sabe todo, lo conoce todo. Esto es un atributo propio de Dios. Su conocimiento es absoluto. Es cierto que la Biblia me hace ver a Dios actuando siempre en el tiempo, en la historia, llevando todo hacia una culminación, aunque debemos tener en cuenta de que Dios es actuante en el tiempo, pero Él no está sujeto al tiempo. El pasado, el presente, el futuro no existen para el eterno, sino que lo trasciende, conoce todo antes de que llegue a ser. Por tanto, podemos definir el concepto bíblico de tiempo según el Nuevo Diccionario de la Biblia,
que para el Señor el tiempo es lineal y progresivo hacia un fin, aunque a la vista del hombre, como se expresa en Eclesiastés, los acontecimientos parecen como un ciclo que nunca termina. Querido hermano, para este hombre de la historia que le conté al principio, fue el momento apropiado para comprar un seguro para su hogar. Como él, andan muchos hoy. Creo que no es necesario esperar que algo ande mal para darnos cuenta de la importancia de asegurarnos. El mundo de hoy se está quemando, todo está llegando a su fin y la solución, su póliza de vida eterna, es Cristo. Solo Cristo. Él mismo dijo en el Evangelio de Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que su póliza de vida y mi póliza de vida es Cristo Jesús. No hay otro. Él es el camino. Me pregunto, ¿qué está pasando entonces? ¿Es muy difícil entender esto? Es que el mundo no tiene el tiempo suficiente, el tiempo disponible para aceptarlo y mucho menos para vivir como Él nos demanda, porque primero tienen que vivir su vida. Es decir, no tengo tiempo porque tengo que vivir mi vida. El Salmo 90:10 dice lo siguiente: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volarán. Es decir, y volaremos, dice la palabra. ¿No crees tú que me estás escuchando que es demasiado poco tiempo para malgastarlo en lo que no aprovecha? Esta porción de las Escrituras que hemos leído hoy en Efesios 5, Pablo habla con la urgencia de alguien que está viviendo días peligrosos. Y hoy más que nunca los días son más y más peligrosos, porque a medida que el fin se acerca, todo va a estar peor. Yo no creo en el evangelio liviano que se enseña en nuestros tiempos. No acepta ningún sufrimiento, ninguna tribulación, ninguna dificultad en la vida de los cristianos. De hecho, todo tiene que ser color de rosas, prosperidad, bendición, sobreabundancia, etc. Y cualquier cosa que se salga de estos parámetros, según estos predicadores, no es de Dios. Cuando los fariseos y los saduceos vinieron a tentar y a exigirle a Jesús que le mostrara señal del cielo en Mateo 16, ¿qué le respondió Jesús? Vamos al versículo 1 y 2. Dice: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene aréboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene aréboles el cielo nublado. Y le dice Jesús: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Vivimos en un mundo infinito. La Biblia habla sobre un fin y detalla las señales que lo precederán. Dios nos exhorta en su palabra a estar alertas y a prepararnos. Entre las cosas que la Biblia menciona que sucederán se encuentra la segunda venida de Cristo, el momento en que Jesús vendrá a buscar a su iglesia, y todos los que hemos puesto nuestra fe en Él iremos a vivir con Él por una eternidad. La Biblia también nos dice que en el fin de los tiempos las naciones serán juzgadas y sucederán muchas catástrofes, hambre, guerra. Los que hemos creído en Jesús como Dios y Salvador no debemos temer. Tenemos la certeza de una eternidad con nuestro Padre Celestial, disfrutando de la plenitud de su amor, adorándole por siempre. Pero es importante estar preparado, reconocer los tiempos y exhortar a los que nos rodean a que se acerquen a Dios, acepten su perdón y vivan con la certeza de la salvación. En Mateo 24, del 1 al 14, Jesús estaba hablando con sus discípulos sobre las señales del fin, y allí encontramos un buen resumen de aquello en lo que debemos fijarnos. Y Jesús menciona por lo menos 10 señales
que veremos a continuación. Dice la palabra en Mateo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañes, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y entregarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Es por ello que el apóstol Pablo está insistiéndolo a los cristianos de Éfeso en el versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pero para el cristiano hay una esperanza. En el mismo pasaje de Mateo 24, capítulo 13, dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y la palabra perseverar la definimos: mantenerse uno en pie en el conflicto, sobreponerse a la adversidad, no desplomarse bajo la tensión, estar firme, perseverar bajo presión, esperar calmada y valientemente. No es una pasiva resignación de la suerte, ni mera paciencia, sino la resistencia activa y enérgica a la derrota, lo que permite una calmada y valiente perseverancia. Mire, mis queridos hermanos, en Efesios capítulo 5, versículo 14 dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto es lo que le sucedía a Pablo, y la enseñanza para ti y para mí en este momento es que tenemos que despertar, tenemos que ser activos en lo que hacemos y no descuidar nuestro caminar en este mundo contaminado por el pecado. Todas nuestras palabras, nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras emociones deben ser cada vez más gobernadas, obligadas a mantenerse dentro de los límites o términos del Señor. Es decir, debemos movernos hacia la voluntad del Señor. Por eso Pablo dice en Romanos 8:2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es por ello que, como Pablo, nosotros debemos vivir en y por Cristo de esta manera, como que somos extranjeros en esta tierra. Muchos han dicho: ¿qué cosa es ser cristiano? Un estilo de vida. Y es cierto, pero lo importante es cómo vivo ese estilo de vida. Y debe vivirse como si yo fuera un extranjero. Sí, hermano, yo me voy de aquí porque no pertenezco aquí. El cristianismo es el fin de un mundo natural y el continuo descubrimiento de una nueva vida en Cristo a través de la revelación del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de verdad. Nicolás Charles Sparks, escritor estadounidense, dijo: en la medida en que aprendemos de Cristo, así salimos más y más de este mundo en nuestra vida interior y nos descubrimos más y más en conflicto con Él, incapaces de acomodarnos a Él y de sentirnos en casa o felices en Él. El mundo se vuelve más y más un país lejano aún a lo que no pertenece, es decir, algo a lo que no pertenezco. Cuando Pablo exhorta el caminar con diligencia, es decir, cuidadosamente durante nuestro tiempo en este mundo, aprovechando el tiempo porque los días son malos, es porque llegó a comprender que nuestro gran éxodo, la salida de esta tierra a la tierra prometida, a la patria celestial, a aquella morada que Jesús fue a prepararnos para vivir con Él, puede ser ayudada o estorbada por la manera que nos conducimos en este mundo, es decir, por la manera que vivimos en este mundo. El versículo 17 dice Pablo: por tanto no seáis insensatos. Es alguien que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor.
caminar como peregrinos en esta tierra nos lleva a reconocer que los tiempos son cortos para tantas cosas que quieren hacerse. Pero entre tu lista de tantas cosas habrá algunas que te pueden sacar del camino correcto. Pero a ti, mi querido amigo que me escucha, tú que aún no has conocido a Jesús, te podrás preguntar, ¿y qué hay de mí? ¿Tengo aún oportunidad? Sí, sí la tiene. Hoy es tu tiempo. Recuerda la historia que describí al principio de la enseñanza. No dejes pasar esta oportunidad de conocer a Jesús, porque puede ser demasiado tarde mañana. En ocasiones, cuando Dios quiere hacer algo bueno en nuestras vidas, Él puede comenzar con una dificultad, algo que quizás no parezca bueno a nuestros ojos. Cuando Dios está a punto de hacer algo grande, puede iniciar con una imposibilidad. Por lo tanto, a pesar de tus circunstancias, para Dios eres un candidato para un milagro en su perfecta voluntad. Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sí, hermano, Dios dio a su Hijo para todo el mundo, pero hay una condición: hay que creer en Jesucristo. Y tú te podrás preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo y disfrutar de una vida eterna? Es decir, para llegar a ser un hijo de Dios. Bueno, para ser salvo debes darle la espalda al pecado, creer en la muerte y resurrección de Jesús y recibirlo como Señor y Salvador de tu vida. Paso a paso, trata de seguir el siguiente proceso. Primero, debes reflexionar sobre tu vida y entonces abandonar todo aquello que contraria la voluntad de Dios. Alejarse de las actitudes egoístas y entregarse a Dios. Esto se llama arrepentimiento. Segundo, debes reconocer que Jesús murió en la cruz para perdonar tus pecados. Acéptalo como Salvador para que te limpie del pecado, como el sustituto que paga tus culpas. Tercero, debes pedirle que se convierta en el Señor de tu vida, reconociendo abierta y públicamente que Jesús no solo es tu Salvador, sino tu Señor. La Biblia dice que a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios en Juan 1:12. Así que cuando le recibes y le abres tu corazón, se introduce en él, en tu ser interior, por medio del Espíritu Santo, y comienza a vivir en ti. Desde ese momento es tu privilegio y llamado confesar lo que Dios ha hecho por tu vida. Hermanos, aquí quiero dejarle algo que encontré muy hermoso para cada uno de ustedes. Y dice lo siguiente: son millones de habitantes y millones sus historias. Cada ser con una historia, cada historia un final. Como tú lo quieras dar, el Creador te dio aquello que tú debes descubrir. Hay silencio en tu destino porque no sabes vivir. El Creador formó tu estilo, tu carácter, tu existir. Y es ahora tu deber descubrir cómo vivir. No podemos avanzar y andar aquí y allá sin pensar bien en las cosas que el Creador te puede dar. Ponlo siempre de primero, como guía de tu vida. En tus planes matutinos, pues Él guarda tu salida. Es el tiempo de creer en aquel, mi Dios, en Cristo, supremo, porque el mundo sin Él no es el mismo y con Él no moriremos. Hermano, el Espíritu Santo nos está reclamando a voces: humíllense profundamente delante de mí, porque han sido descuidados con el gran tesoro divino. Nos dice
reasume tu anterior celo y diligencia. Vigila, ayuna, ora, reprueba el pecado. Aliéntese cuidadosamente todas mis ordenanzas. Es decir, atiende cuidadosamente todas mis ordenanzas. Camina delante de mí. No descanses hasta que hayas recuperado el camino perdido. Hermanos, termino con lo mismo que empecé. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Que Dios les bendiga.